Ishita Banerjee estudió la licenciatura en Historia en el Lady Brabourne College y la maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Calcuta, todos en la India. Desde el año 1995 es investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha dictado cátedra en Alemania, Estados Unidos e India. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro sobre Asia de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Ha publicado docenas de libros y artículos científicos sobre la historia, cultura, política, género, ley y religión en la India, incluyendo su obra A History of Modern India, publicado por la Cambridge University Press en 2015 y en español por el Colegio de México en 2018, considerado un referente internacional en la materia. Pues aquí estamos con Ishita Banerjee, gran colega académica del Colegio de México. Bienvenida. Gracias. Un verdadero gusto poder conversar contigo. Aquí en este programa, luego nos obsesionamos con la situación política, la historia de México, América Latina. Hemos tenido entrevistas muy importantes, Europa, pero lo que es Asia en general y India en particular, nos falta. Hay un enorme hueco. Yo creo que no es solamente un pecado de Diálogos por la Democracia, sino en general los estudios sobre la política y la democracia pocas veces ponen la mirada hacia el otro lado del planeta. Imaginan, ¿no?, que la democracia sería un invento de Grecia o de los europeos, y no se dan cuenta que hay largas tradiciones de participación popular, principios de buen gobierno en un gran país como es la India. No sé ni dónde empezar, la historia es tan inmensa, las complejidades internas. Ishita, como vieron ahora en su biografía, ha publicado tanto en inglés como en español dos volúmenes impresionantes que dan una visión general de la historia de la India. ¿Cuáles podrían ser algunos de los principios o orientaciones culturales hacia la política y la democracia que tú identificas que son particularmente valiosos en la India, en la historia, en su forma de ver la política? Bueno, antes que nada, agradezco mucho la invitación y estoy totalmente de acuerdo que hay una idea de que la democracia se trata solamente de lo que llamamos, ¿no?, el occidente o, ¿no?, Europa hiperreal, lo que sea. Y se nos olvida que hay otras corrientes, aunque claro, en India, como fue colonizado por los ingleses por 190 años, digamos, los primeros pasos de la participación de los sujetos en este momento, ¿no?, en procesos de reformas institucionales y todo eso empieza bajo el mandato de la reina Victoria primero, que están incluyendo poco a poco, y con eso la idea de representación toma una importancia pero muy significativa. ¿Por qué? Porque los censos panindios de la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando toma la posesión, bueno, la reina Victoria llega a ser la reina de India también, están prometiendo reformas y están diciendo que vamos a involucrar a los indios un poquito en eso. Pero los censos, interesantísimo, lo que están haciendo es enumerar y identificar la gente, toda la población, en términos de religión, casta, estatus social. Entonces, eso crea la idea de la representación. Por ejemplo, las castas altas, que numéricamente eran pues la minoría, sale que tienen una presencia dominante en la educación, en el empleo, en las profesiones, y igual
muy pocos bajos del servicio civil, que bueno, en la burocracia que era permitido en este momento. Entonces con eso, las castas bajas, los Dalits y los otros se dan cuenta de hay una discrepancia tremenda entre, bueno, su número en la población, pero era muy vicioso por un lado, pero por otro lado, como dije, la política de representación e identidad ya tiene sus raíces desde ahí. O sea, a la hora de hacer los censos imperiales en su momento, ¿no? Sí. O sea, es una intervención, quieren contabilizar Sí. sus riquezas, ¿no? Exacto, Los sí. ingleses. Eso mismo tiene un efecto secundario Sí. en que los mismos habitantes, ciudadanos de la India, van dándose cuenta de las desigualdades, Sí. ¿no? Entonces, la misma herramienta del colonizador lo utilizan el Sí. mismo pueblo para empezar a generar conciencia, ¿no? Sí, pero los colonizadores lo querían muy bien porque tenían la idea de India, bueno, es muy diversa, bueno, la población y no puede nunca formar una nación porque por esta heterogeneidad y está dividido en casta. Bueno, tenían esas ideas, comunidades, como que la fe era más importante. Los musulmanes aristócratas, fue un choque cuando le marcaron como la minoría. Sí. Porque eran los gobernantes hasta esta época, ¿no? A ver, Pero vamos por partes Sí. con la cuestión de los prejuicios. Yo creo que eso es muy Sí. interesante. Aquí en México, sabes muy bien, la gente suele referirse a la gente proveniente de la India como hindús. Exacto. Esto es un error Sí. garrafal. ¿Cuántas Sí. religiones hay Exacto. en la India y qué tan dominante es Sí. la religión hindú en Sí. particular? Para Sí. empezar a poner las cosas en su Sí. lugar. Sí. Dime. Sí, y desde que llegué en 95 decíamos eso, sí somos hindús, pero somos de la India, porque aquí, como sabes, por varios prejuicios no quieren usar indios o Claro. indias, ¿no? Entonces que yo dije, de la India. Cada año que tuvimos que regresar para renovar nuestros FM13 decía una y otra vez y hasta, bueno, pasaron bastantes años, pero ahora sí se han cambiado. Se han dado cuenta que India e hindú no son ¿Cuántas iguales. religiones hay hoy en la India? Hay de todos. Hay armenios desde cuándo, Hay todas las denominaciones de cristianos, incluye menonitas, en una parte de India central, muy interior, pero menonitas. Hay católicos, obvio, hay de los de la iglesia griega. Ortodoxos. Sí, ortodoxos. Así que, pues, claro. Y la diversidad cultural también es enorme, es como México, pues. Sí. ¿Cuántos idiomas Sí, se hablan? ahora tenemos 23 reconocidas como nacionales, pero hay muchos otros que quieren también ser reconocidas, sí, ya. Y en tu misma historia relatas como lo que conocemos hoy como la India, pues como cualquier país, pues una construcción histórica en un momento dado imperial de los mongoles y después de los ingleses. Y finalmente con la independencia está esta partición tan dolorosa entre la India y Pakistán, ¿no? ¿Qué es la India, pues? Exacto. Mira, lo que me preocupa como mi formación en historia, primero es el vínculo muy estrecho entre historia y la nación. Como que una nación no puede existir sin la... Entonces he intentado interrogar eso desde el principio, precisamente poniendo énfasis en cómo se cuenta o narra la historia de la nación y cuáles son las fracturas mismas dentro del concepto de la nación, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Y la otra es historia también, como se han dicho, es una parte muy importante de lo que llamamos la modernidad o ser lo moderno, ¿no? Porque los hombres llegan a ser los actores de la historia, ¿no? Entonces, ese es otro reto muy importante porque, de hecho, en el Colegio de México estás en el nuevo Centro de Estudios de Género, ¿no? Y en tu obra reflexionas precisamente sobre la interacción entre el género, el feminismo y el machismo, el patriarcado, y la construcción de la nación moderna de la India.
pues aquí en México también, en cualquier lado, se imagina de entrada la patria como mujer, ¿no? Sí. Como si fuera es poner a la mujer en un pedestal, pero simultáneamente es alejarla de su protagonismo real, material, cotidiano de las mujeres, ¿no? Así como también ponemos de repente en el pedestal a los pueblos indígenas, la historia azteca, etcétera, pero concretamente hay un maltrato para los indígenas. ¿Algo similar está pasando en la India? Sí, mira, la idea de escribir una historia de India moderna es precisamente, primero, reflejar muy seriamente sobre si India llega a ser moderna solamente con la llegada de los ingleses y con la colonización y el colonialismo. Y por eso en el primer capítulo empiezo con la idea de modernidad temprana. Y el segundo, que sí fue así, llega a ser un Estado-nación moderno, eso sí. Pero ¿cuáles son los costos? A pesar de la diversidad, a pesar de todo, había quedado por siglos con una idea muy vaga, pero como India. Llega el concepto del Estado-nación, estamos luchando, se termina dividiendo el país. No estoy juzgando, bueno, malo, nada de eso, pero esta idea de una causa y en este momento lo que era muy importante, la idea de autodeterminación de todos lo que quieren, no lo pudieron acomodar entre los líderes políticos. Tú hablas específicamente sobre la partición de la independencia entre Pakistán y la India. Es que el público igual no sabe algunos detalles básicos. Sí. A la hora de que se logra la independencia en 47, 15 de agosto de 1947. No se logra mantener la unidad del territorio completo, sino que se hace una división religiosa, fundamentalmente, entre Pakistán. A ver, eso es lo que quiero que me expliques, porque por un lado Pakistán predominantemente musulmán, la India predominantemente hindú, pero pues ya habíamos hablado de una gran diversidad de religiones. ¿Se pudo haber evitado ese escenario? Sí y no, porque las reformas institucionales, justo, eso es algo que no pudieron superar. Cuando doy clases de historia moderna, digo eso, que nosotros ahora con esta distancia podemos decir, ¿por qué no cuestionaron ¿no? las reformas que vienen, que en la manera que están objetificando y clasificando, categorizando la sociedad india? Porque de eso también dependía la política colonial, ¿no? Entonces, muy interesante eso. Esto de marcar a las musulmanes como minoría, en particular en lo que era las Provincias Unidas, que ahora es Uttar Pradesh, ¿no? que sigue siendo muy importante, a todos los aristócratas pertenecían. Entonces, de repente les dicen, son la minoría, es un choque. Porque los ingleses llegan con los censos, ¿no? Y atrasados. Entonces, ya, de ahí empieza como una idea de que somos muy separados, porque la otra idea que tenían es India como una sociedad muy tradicional, está dividida en comunidades y no individuos autónomos, ¿no? Con razón, ciencia, todo eso. Está muy interesante. Estaba leyendo, fascinante, porque uno imaginaría que el Imperio Británico, mercantilista, y luego origen de la Revolución Industrial, el capitalismo, la ética del protestante, el individuo, llegaría a imponer una idea individualista en la India, pero más bien lo que tú señalas es que también ellos, ya al ver a los pueblos de la India, más bien al contrario, generaron una idea muy colectivista, como un mecanismo de control, pues, ¿no? Para no darles representación real dentro de la república que podría llegar a ser la India, sino más bien la colectivización era un mecanismo de control colonial. Sí. ¿No? Mira, eso sí y no, en el sentido de que no siempre fue como algo muy
muy mal que ella, pero tenían sus ideas preconcebidas que nunca pensaron pues claro, criticar, ¿no? Nunca hicieron esta autocrítica. Y ahora en mi trabajo reciente estoy hablando de eso, justo qué hicieron los españoles en México. Exacto. En temporadas muy diferentes, porque son dos colonizaciones tardías, uno de Renacimiento, otro de Ilustración. Claro. Pero aún con esas expectativas y sus ideas preconcebidas moldearon cómo llegaron a conocer la sociedad, porque tenían sus ideas. Son salvajes. En India no son salvajes porque ya tenían la civilización antigua, pero como que muy tradicional, y les faltaba igual la razón, la ciencia y todas esas cosas, y no solo tradicional, espiritual. Eso pues ya está tanto en todo el mundo. Entonces todos como que se seguían los mandatos de su fe sin cuestionamiento. Entonces, pero en la esos India son las dos no existía ideas. la misma evangelización religiosa directa, o sea, los ingleses no querían convertir. Llegaron con el British East India Company pastores para convertir, en la misma forma en que la conquista de las Américas fue principalmente o centralmente una conquista religiosa. Sí. ¿Sí? No a tal grado, precisamente porque no era primero que era una colonización más tardía, y luego que no eran colonos. Entonces nunca hicieron India su hogar, pero sí llegaron, bueno, evangélicos de distintas denominaciones, como dije, ¿no? Y no tuvieron tanta suerte como pensaban, ¿no? Porque Alexander Duff, por ejemplo, decía que va a convertir a toda la ciudad de Calcuta, que creció como una ciudad colonial completamente, pero no tuvo mucha suerte. Pero ya tenían escuelas que existe aún, y el Scottish Church College, entonces, sí, claro. Estaban los bautistas en Srirampur, bueno, de Dinamarca, bueno, entonces sí, llegaron, no tanto, porque como dije, no llegan, sus intentos eran diferentes, porque llegaron como comerciantes para poder participar en el comercio muy lucrativo del Océano Índico. Y por eso empiezo. El mundo de este Océano Índico era globalizado mucho antes de que pensábamos que, bueno, habíamos empezado a pensar en globalización. Y no hay movimientos hoy en la India como para exigirle que la corona inglesa pague reparaciones o pide disculpas por esta conquista. Sabes, hace un par de años Andrés Manuel López Obrador, el presidente, mandó una carta al rey de España pidiendo que se disculpe, no pidió reparaciones, pero que hacer un acto de reparación histórica. ¿No existe este tipo de relación hoy? No, no, porque ha sido unas osmosis muy diferentes, y lo que está haciendo ahora la derecha hindú es tratar de imponer hindi como la lengua administrativa. Te iba a preguntar, ¿tendría que haber alguna resistencia al inglés mismo? Tú dices desde la derecha, entonces. Sí, absolutamente. ¿Y la izquierda no compartiría también estas ideas? Mira, no solo inglés, hay resistencia por parte de las vernáculas, muchísimas. Yo soy de Bengala, entonces lo siento mucho, porque el primer ministro Nehru también había intentado, pues no era muy fuerte. Y en este momento todos, la generación de mis padres, por ejemplo, porque tuvimos una reorganización lingüística de las provincias en 1956. Entonces, esta idea de hasta se podría morir para conservar, digamos, ¿no? Su lengua. India ha sido una cultura, pues, bastante plurilingüe, siempre. Y al final de cuentas el inglés es el punto neutral, o sea, si reemplazas inglés con hindi como el idioma oficial administrativo, estás imponiendo una cultura, etnia sobre otro. Entonces el inglés, aunque sea el idioma del imperio, termina siendo
más integrador y neutral. O estoy, ya me estoy imaginando. Sí, pero, no, porque antes de inglés era persa. Ah, ok. Sí, los ingleses lo cambian poco a poco, porque bueno, India es enorme, pero empezando en la década de 1830, 1835 ya oficialmente dicen ya no a persa. ¿Y lo reemplazan con inglés? Inglés, y poco a poco ya, pero es la de administración. Y siempre quedaron las vernáculas, siempre, siempre, siempre. Te voy a interrumpir un segundito, fascinante diálogo, vamos a un breve corte ahorita para continuar con la doctora Ishita Banerjee, hablando sobre la historia de la India, comparaciones con México, el papel de las mujeres, temas de género, identidad nacional, fascinante. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con la doctora Ishita Banerjee, gracias por estar con nosotros. Regresando a una pregunta inicial que te había hecho y relacionándolo también con Gandhi, ¿no? Como ejemplo de práctica política, democrática, particularmente en la India. Él manejaba diferentes conceptos claves de la política, ¿no? A ver si lo pronuncio bien. El ahimsa, la satyagraha y el purna swaraj. Swaraj. Seguramente lo estoy diciendo mal y hay otros conceptos, pero estaba preparándome para hablar contigo y me preguntaba, mira, Gandhi es una gran figura internacional, pero solamente lo conocemos por el pacifismo, ¿no? Como si fuera nada más un señor ahí que era pacífico, pero estos otros conceptos presentan otra manera de entender la política, la democracia. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué significa Gandhi, no solo como persona, sino como pensador, ¿no? Bueno, Gandhi ahora parece que todos están escribiendo sobre Gandhi de repente. Sí, todos están, bueno, nuestros colegas, bueno, amigos. Y ahí los que hayan trabajado Gandhi hasta están yendo a Ambedkar, el líder Dalit, y al revés. Yo no sé de repente por qué tan importante Gandhi por su concepto de ahimsa, que es muy importante porque según él, ahimsa es ausencia de violencia. Ahimsa significa no violencia, pero no es nada pasivo. Es algo, pues, algo muy, muy activo, ¿no? Es ausencia, bueno, es una interpretación igual de un colega brillante de nosotros. Y entonces no es por la paz, porque ausencia de violencia, según él, no necesitaría entonces esos tiempos de paz, ¿no? Sí. Y satyagraha es la curiosidad o la aspiración por el satya. Satya es la verdad y agraha es la curiosidad o por la aspiración. Sí. Y Swaraj, él no usó Purna Swaraj, lo usa después el Partido Nacional de Congreso cuando quieren la libertad completa, ¿no? Política. Para él Swaraj era muy complicado. Swa significa yo y Raj significa gobierno, entonces es autogobierno, pero él hablaba más de disciplinar a nosotros mismos. Y de ahí salieron muchísimas corrientes muy diferentes, claro. Entonces, digo, hubo una brecha entre cómo la gente común entendió y cómo quería Gandhi. Porque también tenía esta parte de ser muy como disciplinario, hacía autoritario, porque pensaba que su moralidad y su autodisciplina se debe de reflejar en todos. A ver, entonces, ¿Gandhi era autoritario? Sí. ¿En qué sentido? Para mí sí. A ver, cuéntame. Sí, para muchos. Mira, y autoritario en el sentido de cuando era líder de movimientos nacionales, siempre trabajaba por medio de un grupo muy seleccionado, sí, de voluntarios que según él eran pues propios satyagrahis, ¿no? Y como dije, hubo una brecha tremenda porque pensaba que su moralidad, su pensamiento, su autorrespeto
lo valoro mucho, pero no puede ser en una sociedad tan enorme, tan diversa, con sectores tan, porque estás hablando de una posición, digamos, de autoridad moral, pero también de prestigio, de privilegio, de todo, ¿no? Entonces, por eso los grupos subordinados que fueron muy entusiasmados por Gandhi, ¿no? Porque pensaron que por fin tenemos a un líder quien habla en vernácula, que se viste como nosotros, piensa en nosotros. Y cuando dices vernáculo, dices ni inglés ni hindi. Hindi y fomentaba también que se hablen los líderes entre sí, porque el Congreso al principio era muy elitista, ¿no? Lleno de abogados y estos de burócratas quien se habían conocido en Inglaterra para tomar el examen de servicio civil service exam, sí, entonces ya. Pero el Congreso se forma funda en 1885 como la primera organización nacional. Entonces, sí, ahora sí tenemos una idea de India como una nación para hacer llegar, digamos, todas las quejas y todas las peticiones. Pero Gandhi en ese sentido es muy diferente. Se formó en Sudáfrica, no se debe de olvidar la importancia, ahí se creó. Había ido a Inglaterra para ser abogado. Era muy mal, no podía hablar, era muy tímido, no podía hablar muy bien en el público. Esas son las contradicciones. Para ser un barrister, así. Exacto, sí, entonces cuando regresa a India, claro, no tuvo mucho éxito. Entonces le invitan de una fábrica de Sudáfrica, en Durban creo, que para ir allí, y llegó ahí. Entonces la experiencia de racismo, de todo, ya tuvo un impacto, y igual dentro de su tiempo, 29 años en Sudáfrica, la segunda parte es la que transformó. Y este concepto que dices del Swaraj, del autogobierno, es fascinante porque sería otra manera de entender la libertad y la autonomía, muy distinta a la visión occidental. Deténme si me equivoco, pero me da la impresión de que nosotros hablamos en la teoría política occidental de la autonomía del individuo frente a, pues puede ser el Estado, la sociedad, el mercado, etcétera, pero al fin y al cabo la libertad es estar separado de y libre para hacer algo, hasta puede terminar siendo libertinaje. Y aquí la libertad, porque sí está hablando, no sé si le estoy poniendo palabras en bocas ajenas, pero realmente es una idea de libertad a partir de la disciplina y la autocontrol. Sí. ¿Autocontrol de qué? ¿De los deseos? ¿De las tentaciones? Sí, de la corrupción en todos los sentidos? O sea, es una vida monástica la que vive él, ¿no? Sí. Y eso es el problema, como digo, ¿no? Tu moralidad o tu destino, porque dice, cada quien tiene que llegar a su propio destino, pero entonces hay que dar esa libertad también a cada quien que llegue a su propio destino. Y entonces siempre dejó muy ambiguo su idea de Swaraj, y por eso las brechas, ¿no? Porque para muchos era no pagar la renta, por ejemplo. El programa de Gandhi, y del Congreso era bastante conservador, porque, pues claro, sí. Pero, a ver, no pagar la renta puede ser revolucionario. O sea, uno dice que la otra gran corriente ya retomada occidentalmente es la resistencia, ¿no? Pacífica, la desobediencia civil. Eso era muy importante, sí. Eso es, por ejemplo, eso no pagar la renta, no alimentar o al capital o al gobierno, al Estado represor. Eso es algo revolucionario. ¿Por qué dirías que es conservador? Pero no fue en el programa del Congreso. Por eso digo, fue de la gente común, como dije, fue porque era como un santo,
un líder que estaba entre un líder político y como un santo, claro. que escuchaba a los pobres, que tenía empatía con los pobres. Entonces, es su apropiación de lo que pensaban que era Gandhi. Hay trabajos, pero brillantes, de este corriente de estudios subalternos que dijeron que fueron estos grupos subalternos que hicieron a Gandhi como Mahatma, el alma grande. Claro. O sea, terminó siendo el crisol que condensa Exacto. las aspiraciones Exacto. Entonces del pensaron, pueblo. perdón que te diga, que llegar a Swaraj bajo la tutela de Gandhi, porque tenía poderes, además pensaban que tenía como poderes supernaturales, entonces todas las armas de los ingleses se van a cambiar en agua. Entonces ya no era importante. ¿Y con qué se suspende el primer movimiento? Van a matar a la policía, porque eran los más odiados del Estado colonial, ¿no? en la vida cotidiana de la gente. Entonces, interesantísimo eso. Y rápidamente ahí quiero hablar de las mujeres igual. Por favor, sí. Porque Gandhi, muy interesante, quería ser un médico, de hecho. Claro. Pero primero, que era una familia conservador, él había nacido en uno de los estados, uno de los principados, que no formaba parte de India británica, ¿no? Y entonces tenía otra idea del poder colonial. Siempre tenía una idea de que hay poderes alternativos, ¿no?, al Estado colonial. Pero no eso. Cuando quiere ir a Inglaterra, porque, bueno, tenían problemas financieros su familia, él quería ser médico y su hermano mayor dijo, de ninguna manera. Primero cruzar lo que decía, ¿no?, esas aguas que, bueno, y luego cortar, digamos, ¿no?, como cuerpos, imposible, porque eran de una mezcla de vishnuitas, que es pura de no violencia, y jainas también, jainas, ¿no?, también de no violencia, una mezcla. Entonces dijo, de ningún modo. Y por eso llegó a ser, bueno, abogado. Okay. Pero bueno, nunca dejó esta idea de aspiración de ser el médico. Entonces está hablando de la dieta, de autocontrol. En sus ashramas cuidaba a los enfermos y todos los miembros que vivían como una madre. Entonces ahí hay algo muy interesante. Era el padre, bueno, llega a ser padre de la nación, pero había asumido el papel de la madre, digamos, ¿no?, cuidando, planeando su dieta, qué deben de hacer, todo eso. Pero por otro lado, valoraba mucho a mujeres, pero ¿qué valoraba? Su capacidad de sufrimiento. No les quería en posiciones de toma de decisión, no, bueno, para aguante, nada. Su nobleza, su aguante, su fuerza, nobleza, desobediencia civil, querían que sí marcharan en la primera fila, claro, porque la policía también, ¿no?, pero que podrían aguantar más. Claro. Igual como los grupos subordinados, las mujeres pues apropiaron su mensaje de otra manera. Claro. Para llegar al nivel público y todo eso, porque las marchas de Gandhi participaban, pero nunca las quería en la posición de toma de decisiones, para nada. Pero dije, entonces Gandhi, lo que llamamos Gandhi es que lo que construimos como Gandhi. Sí. Bueno, esto es cierto de cualquier líder. Pues, López Obrador también hoy condensa todas las esperanzas del pueblo mexicano. Lázaro Cárdenas sería nuestro contemporáneo, Perón en Argentina, todos estos Nasser condensan muchas esperanzas, pero el problema luego es después, porque tienes la independencia, asesinan a Gandhi. Lo que he visto de la historia oficial es que fue de un fanático mismo. Sí. Este es de la derecha hindú, que ahora es la versión de la derecha hindú. ¿Cuál? Absolutamente, de Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, justo. De donde llega el primer ministro, Modi, también. O sea, pero lo mata la derecha política, dice. Sí, absolutamente. No fue un fanático. Claro, no fue planeado. Fue planeado. A ver, cuéntanos. Claro, sí.
Bueno, ¿qué cuento de eso? Pensaban que Gandhi estaba como, no quería la partición y estaba más a favor de los musulmanes y todo eso, ya, sí. De la unidad general. Sí, pero a esta época Gandhi era como dice un inglés de manera muy lindo, y también el hijo de Radhakrishnan, nuestro primer presidente, que era un filósofo muy bueno, su hijo que hizo como biografías de Nehru en varios volúmenes, que era como un profesor emérito de las universidades de Oxford, Cambridge, que todos le veneraban, pero nadie le hacían caso hasta esa época. Pero pensaban por todo lo que significaba Gandhi, ¿no? Que tenían que acabar con él para poder generar... Para poder generar de que India es hindú y que queda así. Pero aún así se genera una constitución pues bastante progresista. Absolutamente. Yo creo que aquí también hay comparaciones entre nuestra constitución de 1917. Sí. No sé si hubo inspiración directa, porque la Constitución mexicana fue la primera que pusiera dentro del texto de la Carta Magna todos los derechos sociales, y la Constitución de la India es de las más progresistas del mundo. Absolutamente. Y aunque ya hubieran eliminado a Gandhi, todavía había esa necesidad por la presión social, quizás, ¿no? Gandhi no creía ni en la Constitución, nada de eso. Eran para él signos de la civilización moderna, que no era civilización. No, Gandhi realmente no. Gandhi, otra cosa muy importante de Gandhi, que a mí también me ha impactado mucho, pero de otra manera. Regresamos. Estado, estábamos hablando, y luego a la democracia. Siempre cuando pensemos en Estado, pensamos en un Estado centralizado. ¿Qué pasa si empecemos con una idea de un Estado descentralizado? Claro. Empiezo mi clase de eso. Es el Estado centralizado quien siempre ha tratado de gobernar, controlar, disciplinar, normalizar todos los problemas que vienen. La idea de Gandhi era como autosuficiencia de las aldeas, que era una romantización de las aldeas, pero eso, que la gente igual, que tenga el poder de autogobierno. Va muy vinculado con Satyagraha. En ese sentido sí era muy democrático. Muy democrático, ¿sí? Absolutamente. Pero ya se dieron cuenta, porque en ese sentido sí lamentablemente fue como una transferencia de poder. Porque los procesos de reformas ya empiezan en la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que había dicho, eso es la tragedia. Nunca pudieron cuestionar lo que estaban dando como reformas, ¿no? Entonces se mezcla, se evoluciona de una manera que ya no hay de otra. Proceso electoral, representación, todo eso, y el Congreso como que estaba listo justo a llegar a ser, ¿no? Formar el gobierno en India independiente. Pero a pesar de las pruebas, algo muy importante de India, que tiene muchas semejanzas con México, porque con la independencia no acaba, ¿no? Pues, bueno, luego tiene que pasar la revolución, después de, regreso, Maximiliano, todo eso, las guerras y todo, y Porfiriato. Empiezan con una idea de India muy heterogénea, y en este sentido. Y empiezan con la idea de una república, no solamente un Estado-nación postmoderno. ¿Y por qué digo república? Todos los adultos deben de tener la ciudadanía. Entonces la Constitución en este sentido hace una gran ruptura con lo que existía, ¿no? Un electorado muy limitado se había dado, pues claro, la participación, pero muy pocas mujeres, porque había mucho de propiedad, de todo eso, y hasta el último que participan las mujeres, las elecciones de 1937, no hasta. Entonces, un electorado bastante limitado. Entonces, de sufragio universal, ya el movimiento, digamos, de las mujeres nunca tuvo que luchar por el derecho a voto. Muy interesante. Entonces, la república, ¿y en qué otro sentido es casi, entre comillas, revolucionario? Empiezan con la idea de condiciones no son iguales. Entonces es un elemento clave en la teoría liberal. Claro. Dadas las condiciones iguales todos van a tener. No,
condiciones no son iguales. Y por eso empiezan con lo que llamamos reservación o cuotas, ¿no? Asientos reservados en la educación pública. Te voy a interrumpir un segundito. Vamos a ir a un segundo corte. No se vayan. Ahorita regresamos para este fascinante diálogo sobre la historia y el presente de la India e incluso sus comparaciones con México. No se vayan. Aquí les esperamos. Aquí seguimos con la doctora Ishita Banerjee. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a ti. Ahora hemos estado hablando de la historia profunda y compleja de la India, pero también nos has traído otro texto, que es de puro gozo y felicidad. Bueno, también es un libro académico, pero sobre un tema fascinante de la cocina, de la comida, culturas de cocina, historias convergentes de la comida y el sentimiento, traduciendo al español. Es sobre la India también o más global. Ahí está México también, supongo. Sí, sí. Cuéntame de esta otra beta de tu investigación. Mira, está vinculado con mis problemas con el concepto de la nación o discurso, claro, digamos, dominante de la nación y de género igual, ¿no? Entonces, para mí, como historiadora, y otra cosa, traer a nuevas fuentes, ¿no? Como parte muy importante de la historia, claro, como historiadora social eso. Entonces, las historias de culturas culinarias, hay una versión anterior que se publicó como un número especial de nuestra revista de estudios de Asia y África, bueno, que se llama Culturas Culinarias, pero como era nada más de Asia y África, es Asia y África. Aquí es diferente, distinto, hay de otras partes del mundo y hay algo muy interesante sobre México también, escrito por Sara Baguelar Corona, bueno, antropóloga quien ha trabajado. La idea es que esas historias, esas narraciones nos hablan de mezclas inseparables, inextricables, que me ayuda un poquito a argumentar en contra de todos los chauvinismos, de purismos, de autenticidad, de tradicional, ¿no? Y me ayuda mucho a decir, entonces, ¿qué significa mexicanidad, indianidad? Y aquí es muy interesante, India aún no habla de una comida nacional. ¿No? A pesar de... En la India no se habla... No, bueno, nunca, porque no. Los que vamos a un restaurante de la India, tenemos muy claro qué es la comida de la India, pero ustedes mismos no lo conceptualizan así. No, y en México la comida ha sido un elemento muy importante en la formación de la nación continua, sí, claro, es un relato. Y bueno, olvidemos de patrimonio y todo eso, pero en India aún no se habla de eso. Pero entonces nada más cuando yo voy a un restaurante de comida india, la gente luego diga hindú, eso es como cuando en los Estados Unidos van a un restaurante de comida mexicana y comen burritos, o sea, ¿no es lo mismo? Sí. No es en este sentido. Mira, cuando llegué aquí me paraban, porque ando vestida en salwar kameez, no en sari, y dicen, ¿dónde se consigue el polvo de curry? Y yo, como ya me di cuenta, también era chauvinista, porque me gusta cocinar, y yo no lo sé porque nunca uso el polvo de curry, ¿no? Ahora me ha cambiado porque digo, precisamente estas mezclas me ayudan, ¿no? El curry es un invento digamos, de energía dinámica de los cocineros indios y los ingleses que querían algo como comida de confort, ¿no? Como un estofado o algo, ¿no? Y no sabemos de dónde viene la palabra. Algunos dicen que viene porque fueron primero al sur, ¿no? Entonces ahí usamos estas hojitas que se llama curry, ¿no? Se escriba con K y no con... Algunos dicen eso, algunos dicen no, viene de curry, de los ingleses, no lo sabemos. Y ha habido interesantísimas batallas entre los que preparaban las casas de curry en Londres, los primeros, que
que ya pusieron los que habían regresado de India, los ingleses. Y luego llegan los chefs de India y dicen, eso es el curry más auténtico. A ver, pero ¿cómo se dice curry en hindi? Curry. Ah, es igual. Curry, Okay. igual. Y en los libros de cocina bengalíes que yo he visto de las mujeres, lo ponen como algo favorito de los europeos en India. Y por eso incluyen recetas de curry, pero varía mucho. Es como el mole mexicano o como es el chop suey. Pero eso es lo más interesante. ¿Qué es lo que simboliza Claro. la comida india en todo el mundo? Que no simboliza, bueno, el curry en India no significa la misma cosa. O toda esta categorización del patrimonio y la humanidad, por Exacto. ejemplo, que recientemente, no sé, 20 años o algo, ¿no? Ingresaron a la cocina mexicana como patrimonio Exacto. mundial, ¿no? Sí. Y para eso tenían que definir primero Sí. qué es Sí. la comida Sí. mexicana, ¿no? Y muy interesante eso cuando va Octavio Paz como embajador de India en el 60, dice, ya prueba lo que él pensaba era curry, lo que habían servido. Y dijo, es muy parecido a mole. No es parecido a mole, porque los ingredientes son muy distintos, pero es una mezcla, ¿no? De varios sabores. ¿Por qué dijo eso? Hay trabajos muy importantes sobre eso. La influencia tremenda islámica, persa, sobre la comida en diferentes partes. Sobre los dos lados, sí, claro, dos lados, un exacto. origen común. Entonces, por eso digo, me ayuda mucho en argumentar en contra de todos los purismos que llega luego a racismo y puede llegar a, ¿no? Sí. Es que es fascinante porque uno de entrada lo puede usar como una forma de resistencia frente a la homogenización europea colonial. Entonces, el folclore, la historia clásica, unitaria de México, de la India, sirve para fines de liberación nacional, ¿no? Pero también sirven para esclavizar, pues, estás diciendo, Sí. mentalmente por lo Sí, menos. sí, sí. Bueno. ¿Cuáles otras similitudes diferentes ves entre México y la India? Cuestiones culturales, políticas. Ya tienes casi 30 años aquí. Mira, lo que nos pareció muy como algo que que notamos llegando aquí en 95, como que era una cultura bastante monolingüe. Y nosotros llegando de India, como dije, no es que todos saben, bueno, yo voy al sur, casi no entiendo nada, porque del norte ya sé varias lenguas y puedo, pero saben que siempre habrá gente que va a hablar en una lengua que tú no vas a entender. Entonces, eso no, digamos, frena la comunicación. Cuando llegué aquí, muchas veces nos paraban y decían, aquí es México y aquí se habla en español. Cuando los escuchaban hablando en inglés. Inglés. Inglés, y hablamos de hecho una mezcla de hindi e inglés, porque no hablamos la misma lengua. Inclusive, bueno, la reacción era diferente, pero taxistas decían, cuando se están hablando de otra lengua, pensamos que están hablando mal de nosotros. No se hablen. Entonces, pero usted va a la India, ¿en qué lengua va a hablar con su esposa? No, de repente no va a empezar a hablar en hindi o en inglés o lo que sea, ¿no? Entonces digo, no, eso pensamos. Eso ha cambiado, pero poco a poquito. Eso era, pues... Es muy interesante porque es una herencia colonial, en el sentido de que, ¿no?, los colonizadores tenían miedo que la gente estuviera conspirando en su contra, hablando su idioma nativo, pero ahora ya es el mismo pueblo que lo reproduce, incluso lo aplica al extranjero. Entonces, es muy interesante cómo se van cambiando los sentidos, pero tiene y todavía tenemos las lenguas indígenas mexicanas totalmente aisladas, marginadas, no hay mucha educación bilingüe, hay algunos esfuerzos muy interesantes sobre todo el sindicato de maestros de izquierda, la CENTE, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, pero es muy minoritario eso de la educación bilingüe. ¿En la India es más generalizada esto? Sí, absolutamente. Y como dije, siempre existían. Bueno, muchos se hayan perdido porque ya no hay, pero yo vivo en Coyoacán.
iba a la plaza y había gente, ya lo sabemos, que estaban escuchando eso, lo que no queremos escucharlo. Existían y hablaban, ¿no? Y inclusive los estudiantes en el colegio, ya, ¿por qué el inglés? ¿Por qué no español? Entonces una vez ya me paré y dije, ¿y español no es una lengua imperial? ¿O qué es? ¿No? Bueno, entonces eso era uno. Y la otra es que la crítica acerca del concepto de la nación igual se ha empezado ahora, que era más fuerte en India desde los 70s, digamos, después de que pasamos de este estado de emergencia o de excepción bajo el mandato de Indira Gandhi. Muy interesante el populismo, autoritarianismo, pero una mujer primer ministra sumamente inteligente, pero bueno, eso era también algo que dimos cuenta cuando llegamos, sí, ya. O sobre la falta de crítica al concepto de la nación. Sí, la celebración de la nación, aún ya, del nacionalismo y la nación, imagínate. Ya ni empieza septiembre y ya hay las banderas, las pero es que es ya. frente a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos la frontera tan grande, tenemos que articular este nacionalismo, además un nacionalismo, nos gusta pensar, muy plural, ecléctico, revolucionario, etcétera. Entonces, yo que nací en los Estados Unidos, fue un vaso de agua fresca conocer esta naturaleza del nacionalismo, porque allá en los Estados Unidos el nacionalismo es un patrioterismo racista, clasista de entrada. Claro. Aquí también, pero tiene un asunto popular que no existe allá, que hay que valorar, pero me están avisando que el tiempo se nos acaba. Y apenas mencionaste a Indira Gandhi y quería eso que justamente conjunta tus diferentes temas de investigación, el papel de las mujeres, la política, la historia, pero vamos a quedarnos emplazados para la siguiente, estimada Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, ti y a todos. Sí. Un privilegio, esta es tu casa, la UNAM, y esperamos que puedes venir a dar una conferencia por acá, hagamos algún seminario, porque sí tenemos que articular los estudios de la India y de Asia en toda esta discusión sobre la democracia. Gracias. Al contrario, gracias a usted, de nuestro amable público. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en Tus Diálogos por la Democracia.